Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí iré emocionado. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y conversación. Porque la noticia es grande. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Prepárense porque el 14 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento, especialmente el de las series turcas, se sacudió. El titular lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, cuando digo todos, es literal. Fans, medios de comunicación, incluso gente que no sigue las series turcas, todos se quedaron boquiabiertos. La bomba explotó. Antes de empezar a desglosar absolutamente todo sobre esta bomba noticiosa, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y les gusta el chisme, las series turcas, y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es su canal. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y prepárense para estar al día con todo el salseo. Porque aquí, el drama nunca falta. Bueno, ¿ya se suscribieron? Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. Para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Y cuando digo queridos, me refiero a amados. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que fue un fenómeno mundial. Y cuando digo mundial, de nuevo, es muy literal. La serie conquistó corazones en Turquía, Europa, Latinoamérica, en todos lados. La química entre ellos era innegable. La gente se enamoró de ellos como pareja, dentro y fuera de la pantalla. Eran la pareja perfecta. Literalmente soñada. La serie, para quienes no la vieron, se centraba en la historia de Eda, interpretada por Hande, una joven florista que ve truncados sus sueños de estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto que sin quererlo, se convierte en el villano de su historia. Para solucionar un problema que los involucra a ambos, se ven obligados a fingir un compromiso. Y como es de esperar, el amor surge de la manera más inesperada. La serie explotó en popularidad gracias a la perfecta combinación de romance, comedia, drama y, por supuesto, la química entre sus protagonistas. Cada episodio era un evento, y el público esperaba ansiosamente el siguiente, conectándose con la historia y los personajes de una manera que rara vez se ve. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de romance en la vida real no tardaron en llegar. La intensa conexión en pantalla era tan palpable que resultaba difícil separar la ficción de la realidad. Los fans a través de las redes sociales alimentaban las especulaciones, analizando cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Hande y Kerem. Y, ¿saben qué? Resultó que sí. Hande y Kerem confirmaron su relación y el mundo enloqueció de alegría. Fans, paparazzi y medios, todos estaban felices por ellos. Parecían la pareja ideal. Se les veía felices juntos, publicaban fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes bonitos. Era como un cuento de hadas. El anuncio oficial de su relación fue recibido con una euforia colectiva. Las redes sociales colapsaron con mensajes de felicitación, vídeos editados con escenas de la serie y fotos de la pareja, y miles de comentarios de fans de todo el mundo. La noticia era la confirmación de un sueño hecho realidad para muchos. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real, parecía el final perfecto para la historia que tantos habían disfrutado. La pareja se convirtió en sinónimo de amor, de cuento de hadas, de la magia del romance. Se les veía disfrutando de cenas románticas, viajando juntos, compartiendo momentos íntimos que alimentaban aún más la ilusión de los fans. Pero como en todos los cuentos de hadas, siempre hay un giro inesperado, ¿verdad? Y ese giro llegó. Hubo rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento, pero la pareja siempre negaba cualquier problema. Decían que estaban bien, que eran felices juntos, y nosotros, los fans, les creíamos. ¿Cómo no íbamos a creerles? Se veían tan enamorados. Los rumores comenzaron a circular tímidamente en foros de fans, en algunos medios turcos, pero eran rápidamente desmentidos por la pareja. Estamos felices, todo va bien, eran las frases que repetían, y los fans, con la esperanza de que su amor perdurara, optaban por creer en ellos. Luego empezaron a notar algunas cosas. Publicaciones menos frecuentes, menos interacciones en redes sociales, algunas ausencias en eventos.
Pero siempre justificaban todo. Son cosas de trabajo, decían. No tenemos tiempo, decían. Estamos bien, volvían a decir. Y nosotros, ingenuos, seguíamos creyéndoles. Las señales eran sutiles al principio. Menos fotos juntos en Instagram, menos comentarios románticos, la ausencia en eventos importantes. Los fans con el ojo entrenado comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada silencio. Pero ante la reiterada afirmación de que todo estaba bien, se aferraban a la esperanza. La distancia física, los proyectos individuales, la apretada agenda de ambos, eran las excusas que se utilizaban para justificar la disminución de la exposición pública de la pareja. Hasta que llegó el 14 de septiembre de 2025. Ese día, la noticia explotó como una bomba. Los medios de comunicación turcos, que siempre están al acecho de cualquier detalle, confirmaron la ruptura de Hande y Kerem. Pero no una ruptura cualquiera. No. Era una ruptura que nadie esperaba, que nadie entendía. Fue devastador. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales, los portales de noticias, los medios de comunicación de todo el mundo. El impacto fue tan grande que incluso medios internacionales se hicieron eco de la noticia. La pareja de ensueño, la pareja perfecta, había llegado a su fin. El mundo del entretenimiento se detuvo por un momento conmocionado por la noticia. La sorpresa fue mayúscula, la incredulidad generalizada. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? Las razones de la ruptura, como siempre, fueron un misterio. Los medios especulaban con diferentes motivos: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, infidelidades, presión mediática. Pero ninguna de estas especulaciones fue confirmada por ninguno de los involucrados. Hande y Kerem se mantuvieron firmes en su silencio. Y esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de la gente. Las conjeturas y rumores se multiplicaron rápidamente. Se habló de problemas de comunicación, de diferentes prioridades, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, cada fan buscando la explicación que mejor encajara con su percepción de la relación. La falta de información oficial solo incrementó la incertidumbre y la curiosidad. Imagínense la reacción de los fans. Fue una locura. Lloros, decepción, incredulidad, rabia. Las redes sociales ardieron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Todo el mundo quería saber qué había pasado. ¿Por qué habían terminado? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Volverían algún día? Un sinfín de preguntas sin respuesta. La tristeza y la desilusión se apoderaron de los fans. Muchos se sintieron traicionados, incapaces de entender cómo una pareja tan aparentemente perfecta había podido llegar a ese final. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de muestras de dolor y decepción. Los foros de fans se convirtieron en espacios de debate, de análisis, de búsqueda de respuestas. Las fotos y vídeos de la pareja, antes motivo de alegría, se transformaron en recordatorios agridulces de un amor que había llegado a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, como les decía al principio, la química entre Hande y Kerem era innegable. Y a pesar de la ruptura, los fans nunca dejaron de soñar con una reconciliación. Seguían comentando las fotos antiguas de la pareja, analizaban cada gesto, cada like, cada comentario. Estaban obsesionados. La esperanza de una segunda oportunidad era el motor que impulsaba a los fans. Cada pequeña interacción, cada foto antigua, cada coincidencia, era analizada con lupa, buscando señales de un posible reencuentro. La esperanza era lo último que se perdía. Y, ¿saben qué? Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de que quizás, solo quizás, había una posibilidad de que Hande y Kerem estuvieran intentando algo. Algunas fuentes cercanas a ellos comenzaron a filtrar información sobre encuentros secretos, llamadas telefónicas, mensajes de texto. El salseo se intensificó. Los rumores de un posible acercamiento comenzaron a circular tímidamente. Se hablaba de encuentros discretos, de llamadas nocturnas, de mensajes privados intercambiados a través de amigos en común. Estas informaciones, si bien no confirmadas, alimentaban aún más la esperanza de los fans. Cada nueva fuente cercana,
que filtraba información sobre el posible reencuentro de la pareja, despertaba una nueva ola de entusiasmo y especulaciones. La idea de una segunda oportunidad, de un final feliz para la historia, seguía presente en la mente de los fans. Pero ojo. Todo esto son rumores. Rumores no confirmados. Pero el hecho de que existieran, y de que la gente los creyera, demuestra lo fuerte que era la conexión entre ellos. Y por supuesto alimentó aún más la esperanza de los fans. La propagación de estos rumores, independientemente de su veracidad, demostraba el impacto emocional que la pareja había tenido en el público. La gente quería creer en el amor, quería creer en las segundas oportunidades, y la idea de que Andy y Kerem pudieran estar considerando una reconciliación, ofrecía una chispa de esperanza en medio de la decepción. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta impactante noticia? Primero, que el mundo del espectáculo es así. Es volátil, impredecible y a veces muy cruel. Las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, pueden terminar. Y eso, por más que nos duela, es una realidad. El mundo del espectáculo es un universo aparte donde la fama, la atención mediática y las agendas apretadas pueden ejercer una presión enorme sobre las relaciones. La privacidad es un lujo y la constante exposición pública puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Es importante recordar que detrás de la imagen glamurosa, hay personas con sentimientos, con miedos, con problemas. Las rupturas, por dolorosas que sean, son parte de la vida, y el mundo del espectáculo no es una excepción. Segundo, que los fans son una fuerza muy poderosa. Su apoyo, su cariño, su dedicación, pueden marcar la diferencia. Y en el caso de Andy y Kerem, su apoyo incondicional, incluso después de la ruptura, demuestra lo mucho que los quieren. La lealtad de los fans es un factor crucial en la industria del entretenimiento. Su apoyo, tanto en los buenos como en los malos momentos, puede ser determinante para el éxito y la trayectoria de un artista. En el caso de Andy y Kerem, la reacción de los fans, a pesar de la decepción, fue mayoritariamente de apoyo y respeto. Esta lealtad incondicional es un testimonio del impacto positivo que ambos actores han tenido en la vida de sus seguidores. Tercero, que la privacidad de las celebridades es un tema muy delicado. Los medios de comunicación y los fans a veces cruzan la línea, invadiendo la vida privada de las personas. Y eso no es justo. Hay que respetar las decisiones de cada uno y aceptar que a veces las cosas terminan, sin importar las razones. La invasión de la privacidad es un problema constante en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y los paparazzi, en su búsqueda de noticias y exclusivas, a menudo traspasan los límites, violando la intimidad de las celebridades. Es fundamental recordar que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. Respetar sus decisiones y su espacio personal es esencial. Aceptar que una relación llegue a su fin, sin exigir explicaciones ni especular sobre las causas, es una muestra de madurez y respeto. Y cuarto, que el amor, a veces, es misterioso. A veces las relaciones terminan, pero eso no significa que el amor se haya ido por completo. A veces las personas necesitan tiempo o espacio para reencontrarse. Y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. El amor es un sentimiento complejo, lleno de matices y contradicciones. Las relaciones pueden terminar por diversas razones, pero eso no significa que el amor, o el cariño, haya desaparecido por completo. A veces las personas necesitan un tiempo de separación, un espacio para reflexionar, para crecer individualmente. La posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad, siempre está presente, pero depende de las circunstancias, de la evolución de cada persona, y del destino. En el caso específico de Andy y Kerem, la incertidumbre sigue presente. No sabemos si volverán a estar juntos, si encontrarán el amor con otras personas, o si simplemente decidirán seguir caminos separados. Lo único que sabemos es que a pesar de todo, su historia sigue siendo apasionante. Y los fans fieles a su esperanza siguen soñando con un final feliz. La historia de Andy y Kerem es un relato que sigue abierto, lleno de incógnitas y de posibilidades. La incertidumbre es la constante y las especulaciones y los rumores seguirán alimentando la curiosidad de los fans. La esperanza de un final feliz, de un reencuentro, sigue viva en el corazón de sus seguidores. El tiempo dirá qué depara el futuro para ambos actores y si su historia, como en la ficción, tiene un final feliz.
Pero volviendo al 14 de septiembre de 2025. Ese día cambió el panorama del entretenimiento turco. Y aunque la noticia fue impactante, también nos recordó la fragilidad del amor, la importancia de la privacidad y el poder de los fans. La ruptura de Hande y Kerem fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. La noticia generó un impacto considerable, recordando a todos la fragilidad de las relaciones, la importancia de la privacidad de las celebridades y el inmenso poder y la lealtad de los fans. Fue una lección sobre la complejidad del amor, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y la necesidad de respetar las decisiones individuales. ¿Qué más puedo decir? Que el mundo del entretenimiento nos tiene acostumbrados a giros inesperados. Y que, aunque nos duela, a veces es mejor aceptar las cosas como son. A veces un final, por doloroso que sea, es el comienzo de algo nuevo. El mundo del entretenimiento es un universo impredecible, donde los cambios y los giros inesperados son la norma. Es importante recordar que aunque nos aferremos a las historias y a las relaciones que nos emocionan, la vida sigue su curso. Aceptar los finales, por dolorosos que sean, es esencial para avanzar y permitir que nuevas oportunidades lleguen. A veces un final es en realidad el comienzo de un nuevo camino, de nuevas experiencias, de nuevas historias. Y ahora me gustaría saber ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron de la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem tienen futuro juntos? ¿Qué piensan sobre los rumores de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas. Sus opiniones son súper importantes para mí. Quiero saber qué opinan. ¿Cómo reaccionaron ante la noticia? ¿Se sintieron decepcionados? ¿Creen en una posible reconciliación? ¿Qué opinan sobre los rumores que circulan? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Sus comentarios son importantes para mí. La discusión es fundamental. Compartan sus pensamientos y opiniones, y hagamos de este vídeo un espacio de debate y reflexión. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme una vez más. Hemos recorrido juntos la historia de Hande y Kerem, desde sus primeros encuentros en pantalla hasta la noticia de la separación que impactó al mundo. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y, sobre todo, la fuerza del amor y la lealtad de los fans. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones, la importancia de la privacidad y el poder de los medios de comunicación. Este vídeo ha sido un viaje a través de la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios en Love is in the Air hasta la impactante noticia de su separación. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada especulación, intentando comprender la complejidad de esta historia. Hemos destacado la fuerza del amor, la lealtad de los fans, la importancia de la privacidad y el impacto de los medios de comunicación. Así que, como siempre, muchas gracias por ver. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, compartan el chisme. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias y análisis que traemos aquí. Tenemos muchos más vídeos sobre series turcas, actores y actrices, y todo lo que nos apasiona. Los likes, los comentarios, las suscripciones y las notificaciones son muy importantes para mí y para el crecimiento del canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y con cualquier persona a la que le interese el mundo del entretenimiento. Y recuerden, en este canal el drama nunca se acaba. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.